En este vídeo vamos a ver los puntos que, bajo mi opinión, demuestran que esta enfermedad no es autoinmune. Por supuesto, basándome en la fisiología del colon y en más de 100 estudios, aunque habría muchos más en realidad. Para entenderlo bien, recomiendo ver primero el vídeo de Fisiología del colon. Abrid vuestras mentes porque vamos a cambiar nuestra concepción de esta enfermedad para siempre. Aproximadamente un tercio de los pacientes tiene proctitis, otro tercio tiene colitis izquierda y el otro tercio tiene colitis extensa o pancolitis. Si bien la cifra no es exactamente esta, es una aproximación para hacerlo más sencillo. El punto número 1 es que el sistema inmune no ataca a células que son iguales. Las células del colon son las mismas tanto al inicio como al final del mismo. Si fuera autoinmune esta enfermedad, el sistema inmune atacaría siempre a todas, a la del principio y a la del final, no a unas sí y a otras no. Pero es que hay más. Las células del intestino delgado son prácticamente las mismas que las del colon, cambiando que en el intestino delgado hay más células de Paneth y en el colon la mayoría son células caliciformes, que fabrican moco. Cambia la proporción, pero están las mismas. Si la enfermedad fuera autoinmune, también debería atacar siempre al intestino delgado, y eso no ocurre. Pero además, las células más numerosas, como he dicho, las células caliciformes, también están en estómago, pulmones y ojos, y en esas zonas no existe esa autoinmunidad, por lo cual no cumple su propia definición al no atacar a esas células. Punto 2. Siempre comienza en el recto. La enfermedad comienza afectando solo la parte distal del colon. En el momento del diagnóstico, casi el 75% de los pacientes tenían proctitis o colitis izquierda y cerca del 25% colitis extensa o pancolitis. Esto indica que la enfermedad comienza en el recto y nunca en la parte inicial del colon. Y esto justo coincide con ese gradiente de pH del colon, donde el pH es más alto al final y más ácido al principio. Al final, habrá un ambiente más favorable para estas bacterias potencialmente patógenas. Si además tenemos en cuenta que muchos pacientes tardan meses o años en recibir ese diagnóstico, es posible que ya tuvieran la enfermedad aunque no estuvieran en brote, y es muy probable que entonces todas esas pancolitis, o al menos parte de ellas, comenzaran siendo colitis más pequeñas, proctitis, y que con el tiempo que pasó hasta el diagnóstico aumentó su extensión. Este punto también lo explica la microbiota, pero no la autoinmunidad. Tercer punto, la capa donde se produce la enfermedad. Si recordáis, la lámina propia es donde están las células del sistema inmune y vasos sanguíneos, y la capa mucosa es donde está la microbiota y las defensinas. Los estudios nos dicen que la colitis ulcerosa inicialmente sucede en la capa mucosa, justo donde está la microbiota. Si fuera autoinmune, no sucedería ahí, sino en la lámina propia, que es donde se concentran las células del sistema inmune y atacarían directamente a las células del colon, los colonocitos. Pero esto no sucede así según los estudios. Se ha visto que la ruptura de esta capa mucosa es un evento temprano de la colitis y ocurre antes de la inflamación, lo que indica que primero sucede algo en la capa mucosa con la microbiota y que la inflamación es consecuencia posterior. Podemos ver esta explicación en unas imágenes más claras. En la primera imagen, como podéis ver, la capa mucosa está bien. En la segunda imagen, la capa mucosa ya está rota y las bacterias se han unido a las células del colon. En esta imagen concreta, las culpables son Bacteroides fragilis y Escherichia coli. Fragilis se come el moco intestinal y Escherichia coli, al unirse a las células y liberar toxinas, genera que el sistema inmune inicie la síntesis de interleuquina 17. En la última imagen se ve que esa interleuquina inicia el reclutamiento de células inmunitarias al colon y eso conduce a la inflamación posterior y con ello la sintomatología y daños en la colitis. Y no solo eso, muchos estudios indican que las alteraciones de esta capa mucosa podrían permitir o favorecer la colitis, como por ejemplo la deficiencia de MUC2 u otras mucinas o la propia síntesis del moco por parte de esas células caliciformes. Este punto vuelve a indicar que la microbiota es la responsable, ya que el problema se origina en la capa mucosa. Punto 4. Muchos estudios ya relacionan directamente esa microbiota con la colitis. Procediendo en esa misma línea, Otros muchos estudios ya dicen que la colitis es una enfermedad producida por la microbiota
o que incluso ciertas bacterias concretas están implicadas directamente. Ya hemos visto 2 de ellas anteriormente, Bacteroides fragilis y Escherichia coli. Y la pregunta sería, ¿cómo atraviesan esas bacterias la capa mucosa interna que debería protegernos gracias a las defensinas y a las proteínas antimicrobianas? Algunas bacterias segregan toxinas que son capaces de inhibir esas defensas o resistirlas, mediante proteasas que degradan las defensinas o mediante la formación de biofilms, que les protege no solo contra estas proteínas antimicrobianas, sino también contra antibióticos o contra nuestro sistema inmune. Punto número 5. Ratones germ-free o sin bacterias no desarrollan colitis. Existen estudios eliminando la microbiota de ratones e intentando inducirles colitis. Estos ratones germ-free o sin bacterias no desarrollan colitis, lo que refuerza aún más la importancia de la microbiota. Sí, es cierto que son en ratones, pero el modelo es muy parecido al de colitis en humanos. Punto número 6. Los trasplantes de heces mejoran mucho la colitis. Una prueba muy clara de que no es autoinmune es que el trasplante fecal mejora notablemente la colitis, y lo que modifica es la microbiota, no el sistema inmune. Es cierto que se ha realizado para otras patologías, pero no con tanto éxito como para la colitis. De hecho, la única enfermedad que se permite esta herramienta es en la colitis ulcerosa por Clostridium difficile. Punto número 7. Los antibióticos afectan mucho a la colitis. Siguiendo en esta línea, los antibióticos, cuyo fin es matar bacterias, pueden mejorar a corto plazo, pero empeorar a medio o largo plazo la colitis. Esto ocurre porque matan bacterias buenas y malas, pero las más resistentes suelen ser las potencialmente patógenas. Y luego estas bacterias recolonizan un ecosistema empobrecido, empeorando más aún la colitis en el medio o largo plazo. Incluso existe algún estudio donde la extensión de la colitis aumenta tras años en pacientes que han consumido antibióticos. Punto número 8. Los probióticos pueden ayudar en la colitis. En contraposición, los probióticos muestran múltiples beneficios y estudios positivos en colitis ulcerosa. Punto número 9. Al inicio se eleva en la mucosa las proteínas antimicrobianas como la calprotectina y la lactoferrina. Creo que ya todos conocemos qué es la calprotectina. Es una proteína antimicrobiana, pero también otras que también se elevan como la lactoferrina o lisosomas. Y esto es lo primero que se eleva cuando comienza la enfermedad y no la inflamación. Esto indica que la microbiota es el desencadenante primario y la inflamación es la consecuencia. Punto número 10. Exocitosis y migración transepitelial. ¿Qué son estas dos palabras? Lo vamos a ver más claro con unas imágenes. Las proteínas antimicrobianas salen de las células del sistema inmune, que están en la lámina propia, o de las células del colon como las células de Paneth. Estas pasan a través de unas células del colon en un proceso llamado exocitosis. Es decir, pasar estos compuestos antimicrobianos por las células del colon a través de unas vesículas y liberar esto en el lado opuesto de la célula, es decir, en la mucosa. Este proceso es la llamada exocitosis, y todo esto se produce sin dañar a la célula. Pero, ¿qué ocurre cuando estas proteínas antimicrobianas no son suficientes? Entonces sí que la célula inmunitaria pasa de la lámina propia hacia la mucosa, en un proceso llamado migración transepitelial. Pasa a través de las uniones estrechas o tight junctions de la célula para combatir a las bacterias que están en la mucosa. Si la enfermedad fuera autoinmune, el sistema inmune atacaría directamente a los colonocitos, sin necesidad de migrar hacia la mucosa, pero no es lo que ocurre. Como podéis ver, el objetivo no son las células del colon, sino las bacterias de la microbiota que están en la mucosa. Posteriormente, de hacer esta migración, las células inmunitarias libran proteasas, radicales libres, NETs, que ahora sí que dañan a nuestras propias células. Pero todo esto sucede después de la migración y sucede como un efecto colateral del combate bacteriano que se libra en la mucosa. Punto número 11. No existen anticuerpos específicos. Para que una enfermedad sea autoinmune, deben existir 1. Una célula o un tejido objetivo concreto. 2. Una célula inmunitaria que realice ese ataque de forma específica.
Un ejemplo claro es la diabetes tipo 1. En la colitis esto no sucede. Los que más se utilizan y son más famosos son los ANCA. Su sigla significa Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos en español. Como su nombre indica, no va dirigido a un tejido específico del colon, sino que va dirigido a los neutrófilos. Probablemente sea por un fenómeno secundario, inducido por la inflamación mantenida en el tiempo, aunque lamentablemente sobre esto hay poquísima literatura. Además, no están en todos los pacientes de colitis, sino que se presentan en cerca de un 55% de los pacientes, más o menos. Además, estos ANCA también se elevan en otras enfermedades totalmente diferentes, como es la vasculitis, enfermedades hepáticas, artritis, lupus, Sjögren, es decir, ni son específicos de la colitis ni aparecen siempre. Punto número 12. Explicación de por qué los fármacos son efectivos. Esto también explica por qué los tratamientos inmunosupresores y otros mejoran los síntomas sin tener que recurrir a la autoinmunidad. Al disminuir el sistema inmune, se reclutan menos células inmunitarias, por lo cual se liberarán menos proteasas, radicales libres, NETs, etc., incluida también esta calprotectina, y con ello se reducen mucho los síntomas, que probablemente eran generados por estas bombas que usaba el sistema inmune. ¿Y la mestalacina? La mestalacina actúa como un potente antioxidante, inhibiendo los ROS del sistema inmune, entre otras cosas. También se ha visto que la mestalacina reduce ciertas especies bacterianas relacionadas con la colitis, lo que explicaría por qué los tratamientos rectales funcionan tan bien en las zonas concretas donde hace efecto el medicamento. Creo que hemos tocado ya muchos puntos y muchísimos estudios para valorar esto con la seriedad necesaria. Cada vez más digestivos se están alejando del modelo autoinmune y eso abre puertas a tratamientos más inteligentes y menos agresivos. Si te ha gustado el vídeo y quieres que haga más de este estilo, dale a me gusta y compártelo para traerte más contenido.